Bueno, estimados amigos y amigas de YouTube, bienvenidos al curso de resolución de ecuaciones. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver ecuaciones de segundo grado incompletas. Bien, entonces se dice incompletas porque a la ecuación de segundo grado le falta uno o dos términos. Bien, entonces vamos al grano para resolver. Para resolver ecuaciones de segundo grado existen dos métodos. Uno es la aplicación de la fórmula general y lo otro es por medio de factorización. Bien, entonces en este caso vamos a utilizar el método de factorización porque es el camino más rápido y más fácil. Bien, entonces para factorizar tenemos que igualar la ecuación a 0. Bien, entonces acá tenemos en el primer caso no está igualado a 0, entonces igualamos a 0. Bien, en este caso acá en el segundo miembro tenemos un número negativo, entonces vamos a traer al primer miembro. Bien, entonces copiamos del primer miembro, tenemos 4x al cuadrado y este 32 está con signo negativo en el segundo miembro, al primer miembro entra con positivo. Bien, 32x y igualamos a 0. Bien, entonces vemos que acá a la ecuación de segundo grado le falta el término independiente. Bien, es decir, la letra C. Entonces sería la forma que vamos a aplicar esta, ¿no? Ax elevado al cuadrado más o menos, puede ser negativo también, bx igual a 0. Entonces esta es la forma que estamos aplicando a la ecuación. Bien, ahora vamos a factorizar. ¿Qué tipo de factorización se aplica? En este caso tenemos una letra que se repite en ambos términos. Entonces vamos a aplicar el factor común del primer caso. Bien, entonces el factor común es aquella letra que se repite y no vamos a tomar en cuenta los números, tan solamente las letras. Bien, entonces el factor común sería x y además no es todo eso, tenemos que ver el exponente, porque el factor común es el de menor exponente. En este caso tenemos elevado al cuadrado, en este caso no tenemos nada, pero es 1 acaso exponente. Entonces debe ser el de menor exponente. En este caso va a ser x a la 1, el de menor exponente. Entonces abrimos paréntesis y factorizamos. Bien, ¿cómo se factoriza? De esta forma. Copiamos el primer término tal cual está. Acá abajito va a ser las operaciones, 4x al cuadrado, dividido entre el factor común. Bien, x elevado. Bien, acá ya tenemos una división, acá tenemos un coeficiente 1, entonces dividimos 4 entre 1 es a 4. Tenemos una división de bases iguales, entonces se deja la misma base y tan solamente se restan los exponentes. Tenemos 2 menos 1. Bien, entonces acá sería 4x, restamos 2 menos 1 es 1. Entonces este simplemente quedaría 4x porque el exponente se convierte en imaginario. En lugar del primer término anotamos 4x. Bien, acá anotamos el signo positivo más y la misma operación. Hagamos 32x elevado a 1 dividido entre factor común que es x elevado a 1. Bien, entonces acá tendríamos un coeficiente 1, dividimos 32 dividido entre 1 es a 32 más, ¿no? Y tenemos una división de bases iguales, entonces dejamos la misma base y restamos tan solamente los exponentes, o sea, 1 menos 1, ¿bien? Entonces acá repetimos 32x y vamos a restar 1 menos 1, 0. Bien, entonces acá no puede quedar con un exponente 0, entonces tenemos que desarrollar. Bien, en este caso el exponente 0 no afecta a 32, tan solamente está afectando a letra x. Entonces 32 se repite y toda letra elevado a 0 siempre es igual a 1. Entonces va a multiplicar con 32. 32 por 1 es 32. Bien, entonces eso anotamos en lugar del segundo término. 32. Y igualamos a 0. Listo, ya está. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 cada factor. Bien, esto es un factor y este es el
otro factor, todo lo que está dentro del paréntesis. Bien, entonces acá igualamos a 0 primero x a la 1, tan solamente ya vamos a anotar x porque su exponente se sobreentiende, igual a 0. Entonces, el primer resultado ya lo tenemos. Ahora también vamos a igualar el que está dentro del paréntesis, 4x más 32 igual a 0. Bien, en este caso ya tenemos una ecuación de primer grado. Entonces, vamos a despejar 4x. Bien, 4x se queda en el primer miembro, decimos igual. Acá tenemos en el segundo miembro 0 y este término independiente, 32, tiene signo positivo, entonces al segundo miembro se va con negativo. Bien, entonces acá sumamos 0 menos 32, va a ser menos 32. Muy bien, entonces acá voy a borrar. Acá abajito vamos a continuar, ahí está, nuestro borradorcito especial. Bien, entonces despejamos la incógnita x. Acá sería igual a 32 y esto que está multiplicando baja siempre a dividir. Bien, entonces acá dividimos. Tenemos signo negativo. Bien, entonces se mantiene cuando es negativo. El resultado, ¿cuánto va a ser? 32 dividido entre 4 a 8. ¿Por qué? 8 por 4 da 32. Muy bien, entonces de esta forma tenemos el segundo resultado. Pero una ecuación de segundo grado si tiene dos soluciones, entonces las respuestas se anota de esta forma. El primer resultado se denomina x sub 1 igual a 0 y el segundo resultado se denomina x sub 2 igual a menos 8. Bien, entonces definitivamente sería el resultado de esta de acá. Bien, vamos al segundo ejemplo. En este caso tenemos desordenado nuestra ecuación de segundo grado. No está sumado, no está restado, ni está igualado a 0. Entonces tenemos que hacer operaciones de suma y resta. Primero, igualando a 0. Bien, entonces acá copiamos del primer miembro tal cual está. Aquí vamos a hacer para diferenciarlos bien. Entonces tenemos x al cuadrado menos 3x en el primer miembro. Vamos a igualar a 0. Acá tenemos signo positivo al primer miembro, entra con negativo. Bien, 3x al cuadrado. Acá tenemos signo negativo al primer miembro, entra con positivo. 4x y todo eso igual a 0. Bien, a partir de acá vamos a sumar y restar. Bien, en este caso tenemos un x al cuadrado y acá tenemos menos 3x al cuadrado. Entonces acá tenemos un coeficiente 1. Entonces vamos a restar 1 menos 3 sería menos 2. Bien, y la letra x al cuadrado se acompaña tal cual está. Bien, acá, a ver, tendríamos menos 3x más 4x. En este caso sería más un x, ¿no? Porque sobra 1. Pero simplemente se la coloca como x porque el coeficiente 1 se sobreentiende. Y todo es igual a 0. Bien, entonces simplemente ese sencillo trabajo se hace cuando la ecuación no está hecha las operaciones. Bien, muy bien. En este caso tenemos un signo negativo que está por delante del primer término que es x al cuadrado. Entonces podemos multiplicar la ecuación por menos 1 para que no perjudique al momento de hacer las operaciones. Bien, entonces multiplicamos por menos 1. Bien, entonces decimos menos por menos da más. 2 por 1, 2. Y la letra x al cuadrado la acompaña. Acá decimos más por menos da menos. X por 1 es siempre x. Igual, acá, más por menos da. No, más por menos da. Estaba bien, ¿no? Yo estaba equivocado. Siempre 0, ¿no? Cualquier número multiplicado, ya sea por un número negativo o por un número más grande, multiplicado por 0 siempre es 0. Así que eso está claro, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a
aplicar el factor común. Bien, ya llegamos al similar ejemplo, tan solamente acá no tenemos números, ¿no? Excepto acá el 2. Bien, entonces sacamos el factor común. El factor común es el del menor exponente. En este caso, acá tenemos un exponente imaginario. Colocamos y es su exponente 1. Bien, entonces ese va a salir como factor común. Bien, abrimos paréntesis. Ahora sí vamos a factorizar. Este signo lo podemos convertir en imaginario. Bien, es signo positivo imaginario, ¿no? Bien, entonces agarramos 2, acá abajito, 2x elevado al cuadrado, primer término, y dividimos entre el factor común que es x elevado a 1. Bien, acá tenemos un coeficiente 1, 2 dividido entre 1 es a 2 y tenemos una división de bases iguales, entonces se deja la misma base y tan solamente se restan los exponentes, o sea, 2 menos 1. Bien, acá tendríamos 2x, 2 menos 1 es 1 y tan solamente se anota 2x porque el exponente se convierte en imaginario. Bien, entonces en lugar de primer término, 2x menos la misma operación, realizamos, acá tenemos x elevado a 1 dividido entre el factor común que es x elevado a 1. Bien, en este caso tenemos una división de bases iguales, dejamos la misma base y restamos los exponentes, que es 1 menos 1. En este caso tendríamos x y restamos 1 menos 1, 0. Bien, en este caso tenemos x elevado a 0, no puede quedar con exponente 0. Bien, entonces cualquier letra elevado a 0 siempre es igual a 1. Ahí está, entonces anotamos en lugar de x1, 1. Bien, y igualamos a 0. Muy bien. Siguiente paso es igualar a 0 los factores. Bien, acá es un factor y esto de adentro es un otro factor. Bien, entonces voy a borrar por motivos de espacio. Entonces igualamos, x1 se convierte tan solamente en x, que va a ser igual a 0. Bien, y acá tenemos 2x menos 1 igual a 0. Bien, y acá ya tenemos el resultado porque ya no tenemos que hacer nada. Y acá tenemos una ecuación de primer grado. Vamos a despejar 2x. Bien, 2x será igual a 0. Este número negativo que está en el primer miembro va al segundo miembro con positivo, o sea, más 1. Bien, y acá vamos a sumar primero 2x igual a 0 más 1 es 1. Y ahora vamos a despejar la incógnita x, va a ser igual a 1. Y esto que está multiplicando bajaría a dividir. Bien, entonces de esta forma ya tenemos el segundo resultado. Y finalmente la respuesta se acomoda de esta forma. Una ecuación de segundo grado siempre tiene dos resultados, ¿no? El primer resultado va a ser x sub 1 igual a 0 y el segundo resultado va a ser x sub 2 igual a 1 medio. Bien, entonces de esta forma ya hemos terminado y nos vemos otro día. Gracias.